Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese refugio virtual donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, la farándula turca y por supuesto nuestros galanes y galanas preferidos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para una buena dosis de drama, chismes que queman y como siempre, la verdad sin filtros. Porque aquí en este rinconcito digital, no nos andamos con rodeos ni medias tintas. Les prometí exclusivas y primicias, y eso es exactamente lo que les traigo hoy. Hoy prepárense, ajustense los cinturones, porque tenemos un bombazo, un auténtico bombazo atómico, que ha sacudido los cimientos de la televisión turca y ha dejado a más de uno, incluso a los más curtidos en estas lides, con la boca abierta hasta el suelo. Vamos a hablar, ni más ni menos, de la icónica Demet Özdemir y el apuesto Can Yaman. Sí, esa pareja que nos robó el corazón a ritmo de madrugadas aromáticas y café turco en Erkencikus, esa pareja que nos hizo suspirar con su química electrizante en pantalla, esa pareja que parecía destinada a un final feliz digno de un cuento de hadas. Pues resulta que la cosa no fue tan idílica ni tan perfecta como las revistas y los portales de noticias nos hicieron creer. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores turbulentos, confirmaciones a medias y, ojo, posibles traiciones que huelen a pólvora, quiero recordarles lo de siempre, ese ritual que ya forma parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal. Ya saben, activen esa campanita traviesa para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Porque aquí, damas y caballeros, la información vuela como un águila calva y no queremos que se pierdan absolutamente nada. Además, su suscripción es el combustible de cohete que nos impulsa a seguir investigando, excavando en las fuentes más recónditas y trayéndoles los chismes más jugosos, picantes y explosivos del mundo del espectáculo. Así que, a darle al botoncito rojo con la energía de un terremoto. Bien, ahora sí pongámonos serios, que la ocasión lo amerita. Porque lo que vamos a contarles hoy es de alto voltaje, un terremoto en el mundo del corazón. Durante meses, incluso años, hemos sido testigos de cómo la relación entre Demet y Can ha sido objeto de especulaciones, análisis exhaustivos y debates apasionados en redes sociales. Desde el estallido del fenómeno Erkencikus, los fans, convertidos en verdaderos detectives, han soñado con verlos juntos en la vida real, viviendo su propia historia de amor fuera de los sets de grabación. Y a ratos parecía que ese sueño colectivo estaba a punto de materializarse, de tomar forma tangible. Hubo coqueteos sutiles pero evidentes, miradas cómplices que desafiaban el guión, viajes juntos que alimentaron la llama de la esperanza. Todo apuntaba a que ese amor de novela había traspasado la pantalla y se había instalado en sus corazones. Pero como suele ocurrir en estos culebrones de la vida real, la realidad es mucho más intrincada, más laberíntica y a menudo, mucho más decepcionante de lo que nos quieren hacer creer. Y a medida que pasaba el tiempo, las señales de alarma, como sirenas en la noche, empezaron a sonar con fuerza. Rumores persistentes de distanciamiento, declaraciones ambiguas que dejaban más preguntas que respuestas, proyectos separados que parecían una declaración de intenciones. Los fans, con el corazón en un puño, sintiendo el vacío de una promesa rota, empezaron a temer lo peor, a presagiar la tormenta. ¿Qué estaba pasando realmente entre Demet y Can? ¿Por qué esa química incandescente que parecía innegable, indestructible, se había desvanecido como humo en el viento? Y aquí es donde entra en juego la palabra clave que resuena en nuestro título como un trueno en la tormenta: traición. Porque, según fuentes ultraconfidenciales cercanas a la pareja, personas de su círculo íntimo, la ruptura entre Demet y Can no se debió simplemente a un enfriamiento natural, a la monotonía que a veces carcome las relaciones, o a diferencias irreconciliables en sus personalidades. No, señores, aquí hay un ingrediente mucho más explosivo, un condimento amargo que envenena el plato, una posible infidelidad que ha dejado cicatrices profundas. Ahora, antes de que saquen las antorchas y se lancen a la caza de brujas, antes de que empiecen a buscar culpables y a dictar sentencias sin pruebas contundentes, vamos a analizar la situación con la calma y la objetividad de un cirujano a punto de realizar una operación a corazón abierto. Según nuestras fuentes, Can Yaman habría sido visto en actitud cariñosa, diríamos incluso, demasiado cariñosa, con otra actriz durante el rodaje de una de sus últimas series. Y no se trata de un simple rumor de pasillo, de un comentario malicioso lanzado al aire. Hablamos de fotos comprometedoras, vídeos que capturan momentos íntimos y testimonios de testigos presenciales que apuntan en una dirección muy clara y alarmante. Imagínense la situación, pónganse en la piel de Demet, ilusionada con la posibilidad de construir una relación sólida,
un futuro juntos, un hogar compartido con Can, recibe esta noticia como un balde de agua helada en pleno invierno. La decepción punzante, la rabia sorda, el sentimiento amargo de traición que la invade como una marea negra. Todo un torbellino de emociones contradictorias que la habrían llevado a tomar una decisión radical, una medida drástica para proteger su corazón y su dignidad. Y es que, recordemos, Demet Özdemir no es una damisela en apuros, ni una mujer sumisa dispuesta a tolerar cualquier desaire. Es una mujer fuerte e independiente con una gran autoestima forjada a base de esfuerzo y perseverancia. No está dispuesta a tolerar faltas de respeto, ni a conformarse con migajas de amor, ni a vivir a la sombra de un hombre. Así que, ante la evidencia de la posible infidelidad de Can, habría optado por cortar por lo sano, cerrar la puerta a cualquier esperanza de reconciliación y seguir adelante con su vida, con la frente en alto. Pero ojo, que aquí no acaba la historia, que esto es solo el principio del segundo acto. Porque, como suele ocurrir en estos culebrones mediáticos, hay varias versiones de los hechos, múltiples perspectivas y testimonios contradictorios que complican aún más la trama. Algunos allegados a Can Yaman niegan rotundamente la existencia de cualquier infidelidad y aseguran que las fotos y vídeos que circulan en redes sociales son fruto de malentendidos, de interpretaciones erróneas o incluso de montajes malintencionados diseñados para dañar su imagen. Según esta versión alternativa, la relación entre Can y Demet se habría deteriorado paulatinamente debido a la presión mediática asfixiante, a las agendas laborales incompatibles que les impedían pasar tiempo juntos y a la dificultad de mantener una relación a distancia, con miles de kilómetros separándolos. Can, centrado en su carrera internacional, escalando posiciones en el competitivo mundo del espectáculo, habría tenido que viajar constantemente, participando en proyectos en diferentes países, lo que habría dificultado la comunicación fluida y el contacto personal con Demet. Además, algunos aseguran que Demet habría estado celosa del éxito arrollador de Can, de la atención que recibía por parte de otras mujeres, de los fans que lo idolatraban. Estos celos, sumados a la distancia física y a la presión mediática constante, habrían terminado por dinamitar la relación, creando un clima de tensión e inestabilidad que hizo imposible mantenerla a flote. Entonces, ¿a quién creer? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está ocultando algo? ¿Hubo realmente una traición por parte de Can Yaman o se trata simplemente de un rumor infundado, de una campaña de desprestigio orquestada por sus detractores? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio, en una zona gris donde convergen diferentes factores y motivaciones. Es posible que Can Yaman no haya sido del todo fiel a Demet Özdemir, que haya flirteado con la tentación y que haya cruzado la línea en algún momento. Pero también es probable que la situación se haya exagerado, que se hayan sacado conclusiones precipitadas y que los celos y la presión mediática hayan jugado un papel importante en la ruptura, exacerbando los problemas existentes y creando un ambiente irrespirable. Lo que sí es innegable, lo que no se puede negar bajo ningún concepto, es que la relación entre Demet y Can ha terminado, al menos por ahora. Y que a pesar de los intentos de ambos por mantener una imagen cordial y amistosa ante el público, de proyectar una falsa normalidad, la realidad es que existe un distanciamiento evidente, una frialdad palpable que no pasa desapercibida para sus fans más observadores. Ahora, la pregunta del millón, la interrogante que todos se hacen en voz baja es, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Podrán Demet y Can superar sus diferencias, perdonar sus errores y volver a estar juntos, como en los viejos tiempos? La respuesta, como siempre, es incierta, impredecible. En el mundo del espectáculo, un universo regido por las emociones y las pasiones, todo es posible. Hemos visto parejas que se han reconciliado después de años de separación, que han reconstruido sus vidas después de tocar fondo. Incluso hemos visto relaciones que han resurgido de las cenizas después de escándalos aún mayores, de traiciones imperdonables. Sin embargo, en este caso particular, la situación parece especialmente complicada, cuesta arriba. La posible infidelidad de Can, la fuerte personalidad de Demet, la presión mediática constante y el orgullo herido hacen que la reconciliación sea una tarea ardua, por no decir imposible. Pero como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde, y en el reino del amor, los milagros a veces ocurren. Y quién sabe, quizás en el futuro, Demet y Can puedan dejar atrás sus diferencias, perdonar sus errores, aprender de sus experiencias y darse una nueva oportunidad, comenzar de nuevo con una base más sólida. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer nosotros como público, como fans,
es seguir de cerca sus carreras individuales, apoyar sus proyectos, admirar su talento y respetar sus decisiones personales, sin juzgar ni presionar. Porque al fin y al cabo, Demet Özdemir y Can Yaman son dos grandes artistas, dos figuras destacadas del mundo del espectáculo, que merecen todo nuestro respeto y admiración, independientemente de su vida sentimental. Y hablando de sus carreras individuales, no podemos dejar de mencionar los últimos proyectos de ambos, sus próximos desafíos profesionales. Demet, por su parte, ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su talento innato, su belleza radiante y su carisma arrollador la han convertido en un icono para miles de fans en todo el mundo, que la admiran por su profesionalismo y su autenticidad. Can, por su parte, ha seguido conquistando al público internacional con sus series y películas, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Su físico imponente, su talento actoral y su simpatía natural lo han convertido en un galán irresistible para millones de mujeres en todo el mundo, que lo siguen de cerca en cada uno de sus proyectos. Así que, aunque su relación sentimental haya llegado a su fin, sus carreras profesionales siguen viento en popa, navegando con rumbo firme hacia el éxito. Y eso es lo que realmente importa, lo que quedará en la memoria del público. Porque al final lo que trascenderá en el tiempo no será su historia de amor fallida, sino su talento innegable, su legado artístico y su contribución al mundo del entretenimiento. Y con esto, damas y caballeros, llegamos al final de este vídeo cargado de información explosiva y controversia. Hemos destapado el bombazo de la posible traición de Can Yaman a Demet Özdemir. Hemos analizado las diferentes versiones de los hechos. Hemos sopesado las pruebas y los testimonios y hemos reflexionado sobre el futuro incierto de esta pareja que nos robó el corazón a ritmo de café turco y madrugadas románticas. En resumen, hemos visto que la relación entre Demet y Can ha terminado, aparentemente por una infidelidad por parte de Can, aunque hay versiones que difieren y que apuntan a otros factores, como la presión mediática y los celos. Demet, una mujer fuerte e independiente, habría decidido poner fin a la relación ante la evidencia de la posible infidelidad. La presión mediática, los celos y la distancia también habrían jugado un papel importante en la ruptura, creando un ambiente de tensión e inestabilidad. Aunque la reconciliación parece difícil, no es imposible y el tiempo dirá si ambos están dispuestos a perdonar y a empezar de nuevo. Y mientras tanto ambos siguen triunfando en sus carreras individuales, demostrando su talento y su profesionalismo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo, investigando, analizando y compartiendo esta información con ustedes. Les agradezco de corazón por su apoyo constante, por su fidelidad a este canal y por su confianza en mi trabajo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo, a que compartan sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías sobre este tema tan candente. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hubo realmente una traición por parte de Can Yaman? ¿Piensan que Demet y Can podrían reconciliarse en el futuro? Quiero saber su opinión. No se corten. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos en redes sociales y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestros chismes jugosos y de nuestras primicias impactantes. Porque aquí, en este rinconcito virtual, siempre encontrarán la verdad sin filtros, la información que los demás no se atreven a contar y los chismes más picantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y no se olviden de sonreír.